Miren el mundo de hoy. Guerra, hambruna, peste, pobreza, desigualdad, hambre, necesidad, enfermedad, dolencia, sufrimiento, muerte, crimen, sobornos, deshonestidad, corrupción, locura, degeneración, decadencia, infelicidad, miedo, miseria y aflicción. Muchos se preguntan, ¿cómo puede un Dios supremo, todopoderoso y de amor permitirlo? ¿Por qué permite que la civilización se derrumbe? Algunos dicen, Dios no es justo o ¿existe Dios después de todo? Pero, ¿qué creen que dirían los hombres si Dios les quitara el derecho a pensar y a hacer lo que quisieran? Porque Dios jamás podría resolver esta terrible carnicería sin obligarlos a actuar según su voluntad, negándoles su libre albedrío. Son las costumbres de los hombres, tan contrarias a las de Dios, las que han traído este estado desdichado y han traído todas las penas y angustias del mundo a pesar de las súplicas de Dios. Él dice, tus caminos no son mis caminos. Si se hubieran seguido los caminos de Dios, habrían conducido inevitablemente a la paz, la felicidad, la prosperidad y la alegría. Dios reveló sus caminos a los primeros humanos, suplicó a la familia humana. Supongamos que Dios hubiera tomado la única alternativa. Supongamos que hubiera obligado a los hombres, contra su voluntad, a vivir según sus leyes. ¿Acaso no se puede oír a la desafiante, rebelde y testaruda raza humana gritar indignada al Todopoderoso, ¿no puedes imponerme tu religión? Porque es una cuestión de religión. ¿Acaso no vemos que si Dios hubiera seguido ese camino, los hombres habrían gritado más que nunca, ¿Dios no es justo? Durante casi 6000 años, los hombres han vivido desafiando las leyes de Dios. Si Dios les hubiera negado este derecho a equivocarse, los hombres habrían acusado a Dios de injusticia, exigiendo la libertad de seguir sus propios caminos. El plan de Dios tiene como propósito crear un carácter perfecto en seres que son entidades separadas de Dios, pero miembros de la misma familia de Dios. El carácter no se crea automáticamente por decreto, debe desarrollarse mediante la experiencia. Tampoco se podría inculcar sin libre albedrío. Para lograr este gran propósito, el de producir la cumbre suprema de toda la creación de Dios, hijos de Dios con un carácter perfecto, el hombre debe convencerse por su propia voluntad de que las leyes de Dios son justas y que sus caminos son los únicos correctos para el hombre. El hombre debe recurrir a ellos voluntariamente. Esta lección solo se puede aprender mediante la experiencia. En el principio, Satanás pareció cuestionar la sabiduría de la ley de Dios. Esta ley es simplemente amor a Dios y amor al prójimo, tal como se define en los 10 principios generales de los 10 mandamientos. Una ley fundamental, espiritual y eterna. La filosofía que Dios enseñó es que hay mayor bendición en dar que en recibir. Pero Satanás defendía el camino del obtener. La competencia, argumentaba, es el motor de la actividad. El deseo propio incentiva el esfuerzo. La vanidad impulsa la acción. Y así, en la filosofía de Satanás, el deseo propio, la competencia y la lucha constituyen el principio fundamental del logro. El camino del obtener es el camino del progreso y el avance. Si Dios no hubiera permitido que este camino egoísta se probara y se demostrara,
sus criaturas podrían argumentar por toda la eternidad que se les había negado el mejor camino. Y así, Dios le entregó a Satanás 6 días de una semana, que consisten en 6 días de 1000 años, para demostrar la falsedad de este camino, el camino de la avaricia. Durante estos 6000 años, a Satanás se le permitió mantener el dominio sobre toda la tierra. 6 días, dijo Dios, trabajarás y harás toda tu obra, su obra de engaño y odio. Pero el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No harás en él obra alguna. Deuteronomio 5, 13, 14. 6000 años le han sido permitidos a Satanás para su labor de engaño. Aún así, su dominio se ha limitado al poder de la influencia y la sugestión. Dios nunca ha permitido que ni siquiera Satanás fuerce arbitrariamente a los hombres contra su voluntad. Y así, durante 6000 años, los hombres han tenido la libertad de aceptar la filosofía competitiva y egoísta de Satanás o de seguir la regla de oro de Dios. Y durante 6000 años Satanás ha trabajado y la humanidad ha caído en su engaño. La filosofía de Satanás es la filosofía del mundo actual. Sobre ella se ha construido nuestra civilización actual. Una civilización que los hombres aman y aprecian y por la que sacrifican sus vidas patrióticamente. Una civilización desarrollada sobre el afán de lucro, la competencia y la lucha. En ella, el éxito se determina por cuánto ha logrado una persona, no por su servicio. Dios nunca ha ignorado el verdadero camino de la vida. Siempre ha dado a conocer los verdaderos valores, el camino de su ley espiritual de amor. Dios ha suplicado continuamente, con paciencia y amor. Fundó una nación propia en la tierra, se comprometió a seguir sus leyes y se dedicó voluntariamente a los caminos de vida de Dios. Pero el antiguo Israel se apartó de los caminos de Dios y persiguió y mató a sus profetas. Dios envió a su Hijo unigénito para guiar a la humanidad hacia los caminos verdaderos, y a él también lo rechazaron y mataron. Durante estos 6000 años desde Adán, los hombres han despreciado continuamente el amor de Dios, rechazado su ley, ignorado a sus profetas y verdaderos ministros. Han construido un mundo según la falsa filosofía de Satanás, repleto de costumbres, tradiciones y creencias paganas. Hoy en día, la gente está irremediablemente sumergida en estas falsas costumbres, pero engañada. No se da cuenta en absoluto. Satanás se revela como el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. El griego original, inspirado, debería traducirse correctamente como el Dios de esta era. Y esta civilización mundana adora a su Dios. El hecho aterrador que el mundo no comprende es que Satanás, no el Eterno, es su Dios. El Dios creador no es autor de confusión, leemos en 1 Corintios 14:33. Su verdadero autor es Satanás, el Dios de este mundo. Y así tiene sus múltiples denominaciones y sectas, todas luchando en una Babilonia de confusión. Parece que hay una sola cosa en la que todos los ministros de Satanás están de acuerdo. La ley de Dios, dicen al unísono, ha sido abolida. Sí, tienen que decir eso para cobrar. Hoy en día, la gente de la religión organizada se niega a escuchar la ley del Señor. Isaías 30 del 8 al 11. Exigen que sus ministros prediquen las cosas suaves y halagadoras, los engaños. Se han apartado de la verdad y aceptan y creen fábulas. Segunda de Timoteo 4 del 2 al 4. Están resentidos contra la ley de Dios y contra los pocos que hoy tienen el valor de proclamar la pura verdad de la palabra de Dios. Sí, Satanás ha organizado la religión. Él mismo se presenta no como un diablo con cuernos y cola que sostiene una horca, sino se transforma en un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14.
Sus ministros se transforman en ministros de justicia, presentándose como los apóstoles de Cristo, versículos 13 y 15. Pero predican a otro Jesús, versículo 4, bajo el poder de otro espíritu, y engañan a la gente con un evangelio diferente del verdadero evangelio del reino que Cristo trajo y que Pablo y todos los apóstoles predicaron. Gálatas 1, 6 y 7. Las congregaciones de Satanás se entregan a la apariencia, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita, advierte claramente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:5. El orden mundial actual, sus principios competitivos, sus costumbres y tradiciones, sus sistemas políticos, es sostenido por las religiones de Satanás en todos los países. En verdad, todas las naciones están engañadas. Apocalipsis 12:9, 17:2 y 18:3. Jesucristo apareció hace 1900 años como mensajero con un mensaje de Dios. Él trajo a un mundo infeliz y sumido en caminos falsos las buenas nuevas del reino de Dios. Un reino ahora, pronto, para reemplazar a estos gobiernos desmoronados de la tierra. Ese reino hoy está cerca, a las puertas. Lucas 21:31. Gracias a Dios estamos cerca del fin de los 6 días de trabajo asignados al dominio de Satanás. El sábado milenario de Dios está a punto de amanecer. Dicen que la oscuridad es máxima justo antes del amanecer. Ahora vemos por todas partes el fruto final de los caminos humanos, escrito con sangre indeleble en la miseria, la angustia y la desesperación humanas. Está el registro de 6000 años de experiencia. Incluso ahora los hombres no prestarán atención a esta horrible lección, no hasta que se vean obligados a verla. Pero al concluir el 6º día de trabajo de Satanás, Dios está a punto de intervenir e interferir sobrenaturalmente. El 7º milenio venidero verá a Satanás refrenado. Cristo regresará para gobernar la tierra con todo el poder de Dios. El nuevo orden de Dios para los próximos 1000 años restaurará la paz, la felicidad y el gozo. Entonces los hombres podrán mirar atrás a este mundo presente y comparar. Dios nunca obligará a ningún ser humano contra su voluntad a acceder a la salvación y la vida eterna. Pero con el historial de 7000 años de experiencia expuesto ante nuestros ojos, ¿crees que alguien querrá volver a estos caminos que ahora parecemos amar? No muchos. De eso puedes estar seguro. Sin embargo, algunos, incluso entonces, se rebelarán. Finalmente, el mundo reconocerá por voluntad propia que los caminos de Dios son rectos. Cristo, dice la Escritura, aprendió la obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. Incluso él, que nunca hizo mal y habiendo sido perfeccionado por la experiencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 9. Algún día contemplaremos el plan de Dios con admiración y asombro sobrecogedores. El sufrimiento de este tiempo presente se habrá desvanecido por completo de nuestra mente. Las lecciones de la experiencia nos acompañarán por la eternidad. Finalmente, la humanidad aceptará los caminos de vida de Dios, sabiendo que son rectos. La felicidad y la alegría que experimentaremos entonces no las podemos concebir hoy. Nadie mirará atrás y dirá, ¿Dios no es justo?